¿Qué tal, herederas y herederos del Sol Azul? Hoy les quiero platicar algo que normalmente no se cuenta así, porque cuando se habla del profeta Elías, casi siempre nos quedamos en esa versión conocida, la religiosa, la que todos escuchamos alguna vez, pero si lo vemos desde otro ángulo más profundo, más simbólico o más real incluso, la figura de Elías cambia completamente. Porque Elías no es solo un personaje histórico bíblico, no es solo el profeta que hizo milagros. Si lo observamos con calma, Elías es una especie de conciencia operativa, alguien que entendía leyes que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Y no hablo de leyes religiosas, hablo de leyes energéticas, de principios que tienen que ver con la voluntad, con la materia, con la forma en la que interactuamos con la realidad. Por ejemplo, cuando se habla de que hacía descender fuego del cielo, la lectura tradicional dice, Dios respondió su oración. Pero si te sales de esa narrativa y lo miras desde el ocultismo, eso representa distinto, o se representa distinto. No es alguien pidiendo, es alguien ejecutando. Es alguien que ya sabe cómo funciona el fuego como elemento, como fuerza, como una manifestación. Y eso lo pone en otro nivel completamente distinto. De hecho, en muchas tradiciones esotéricas, el fuego no es solo algo físico, es voluntad pura, es la capacidad de transformar, de cortar, de purificar. Y si lo piensas así, entonces Elías no era un mensajero pasivo, era un operador activo de esa energía. No venía a convencer a nadie, venía a evidenciar, venía a confrontar y a romper lo que ya estaba corrompido. Eso explica por qué su historia siempre está rodeada de conflicto. No encajaba, no negociaba ni tampoco suavizaba el mensaje. Era incómodo y curiosamente eso es algo que comparten muchas figuras que desde la visión gnóstica no vienen a enseñar bonito sino a sacudir estructuras. Aquí hay un punto clave que de pronto no pensamos o no analizamos o no percibimos. Y ese punto es el hecho de que Elías no muere como los demás. No hay un final convencional. Se habla de que es arrebatado en un carro de fuego, pero si lo interpretas desde un lenguaje más simbólico o incluso más técnico, eso se parece más a una transición de estado que a un milagro como tal. Algunas corrientes lo relacionan con lo que hoy se llamaría ascensión, cambio de densidad o incluso desmaterialización consciente. Es decir, no es que desaparezca porque sí de pronto, es que deja de operar en este plano físico de la misma manera. Y eso nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Qué tipo de conocimiento tendría alguien para lograr algo así? Y es ahí cuando la historia se empieza a volver más intrigante. Porque Elías no se queda como un recuerdo del pasado, aparece después, se manifiesta nuevamente en otro momento clave acompañado a otra figura importante. Y eso rompe completamente la lógica de que estamos hablando de una sola vida o de una sola línea del tiempo. Entonces, al verlo distinto, ya no como un individuo, sino como una especie de patrón de conciencia que puede manifestarse en distintos momentos cuando hay algo que reordenar o cuando hay que intervenir en el sistema. Desde una perspectiva más gnóstica, esto tiene ya mucho sentido, porque estas figuras no están ahí para sostener estructuras, están para desestabilizarlas cuando se vuelven falsas, son como cierto tipo de puntos de corrección dentro de la realidad. Ahora, si lo llevamos a algo más cercano, más humano, Elías también puede entenderse como una energía interna, esa parte de ti que ya no tolera lo falso, que deja de adaptarse solo por encajar, que empieza a ver con claridad cosas que antes ignorabas. No lo veamos como una energía cómoda, porque no es la típica parte bonita del despertar. Es más bien esa etapa donde ya no puedes hacerte el que no ve, donde algo dentro de ti se activa y empieza a quemar lo que no es real. Y por eso muchas tradiciones hablan del espíritu de Elías, no como algo religioso que baja del cielo, sino como un estado de conciencia que se enciende, un momento donde dejas de operar desde la duda y empiezas a actuar desde la certeza, aunque eso te ponga en conflicto con todo lo demás. Pero incluso hay líneas esotéricas que lo vinculan con antiguos guardianes del conocimiento, con quienes manejaban ciertos códigos, ciertas formas de entender la energía y la realidad sin depender de estructuras externas. Y si observas bien, cada vez que aparece esta energía, llámale Elías o como quieras, hay tensión, hay crisis, hay algo que ya no se puede sostener como antes. Entonces, la conversación ya no es quién fue Elías. Esto se vuelve ya mucho más interesante.
Preguntarte qué pasaría si esa misma frecuencia se activara en alguien hoy. Porque no se vería como un profeta con túnica caminando por el desierto, se vería como alguien que empieza a cuestionarlo todo, que deja de seguir inercias, que se vuelve incómodo para el entorno porque ya no juega bajo las mismas reglas. Y eso no siempre es bien recibido. Tal vez por eso esas historias se cuentan de forma tan simplificada, porque si realmente se entendiera lo que representan, dejarían de verse como algo lejano o antiguo y empezarían a sentirse como algo muy presente. Y ahí, hermanas y hermanos, es donde la cosa cambia, porque ya no estás escuchando una historia, te estás reconociendo en ella.